¿qué es una constitución? Porque esa es la primera pregunta, esa cuando llegamos, estos 140, ¿cuántos somos? 150, 149 convencionales a esta aventura. Veníamos de distintos lados, éramos de distintas razas, éramos todos diferentes y entramos a un colegio que no existía. Y empezamos a caminar y a ver cómo se podía resolver esto y se está terminando la tarea, se está terminando el tiempo. Pero quizás nos faltó en ese momento preguntarnos, hacer una sesión especial, una primera sesión, decir, ¿qué es una constitución? Porque no hay una fórmula escrita. Hay constituciones maximalistas de países fantásticos, como era la India, por ejemplo, que tenía 436 artículos. Ahora el maximalismo está expresado por nosotros. Somos la constitución más extensa del mundo. Y hay constituciones que tienen 20 artículos. Y con eso manejan el sistema. Entonces, ¿qué es una constitución? Yo quisiera primero analizar ese tema, que es el que nos va a permitir alinearlo y ver cómo manejamos la situación de ahí en adelante. Para mí, una constitución es un mecanismo, es un instrumento del poder político para manejar el poder político, la relación entre el poder político y la gente. Y el sistema político pasa a ser el corazón del sistema. O sea, si ustedes quieren que yo les hable hoy día de los beneficios, de los derechos, de la educación, de la salud, de las pensiones, eso viene después. Lo esencial para poder cumplir con aquello, el dar satisfacción a las necesidades de una sociedad, es tener una estructura social, un sistema político efectivo y eficiente. Me parece que es fundamental. Si estamos de acuerdo en eso, yo quisiera plantearles que el sistema político fundamental para que la cosa funcione, según lo que yo he ido estructurando de la experiencia que estoy obteniendo, tiene tres componentes esenciales. El primer componente de este sistema político es el régimen político que nos rige. Este país va a tener, digo yo, es un régimen presidencial, es un régimen parlamentario o va a ser un régimen semiparlamentario. Esa es una gran definición. Una segunda definición es el sistema electoral que tiene. Vamos a jugar con un sistema binominal como el que tuvimos nosotros desde el año 90 hacia adelante, hasta que al país le fue yendo bien. Cuando terminamos con el binominal, empezó la declinación del sistema, digamos, porque ahí la tribu se diversificó. Pero el segundo elemento que yo les quiero plantear es el sistema electoral. Es binominal, es proporcional, es de otro tipo. Y el tercer elemento que a mí me gustaría resaltarles es el sistema de administración. El país va a ser federal, va a ser unitario, o va a ser como se está inventando ahora la figura del regionalista, que es una forma de federalismo medio arreglado, con cierta... Todo esto es ahora medio mimetizado. Pero esas tres consideraciones, el régimen político que vamos a tener, el sistema electoral con el cual vamos a funcionar y el sistema de administración del país, son tres elementos que yo llegaba a la convicción que son fundamentales para poder dar respuesta a las necesidades que la sociedad está esperando y está expectante frente a lo que se está haciendo. El proyecto de borrador que se nos presenta en este momento, digamos, si ustedes lo leen, está lleno de adjetivos. Cada artículo tiene 2, 3, 4 adjetivos para tratar de darle forma. Y nos presenta un sistema, yo se los voy a definir más o menos, presidencial atenuado, ustedes lo han escuchado,
con un sistema electoral proporcional modificado, es el que nos tuvo con Florcita Motúa y con todas estas cuestiones, la forma de elegir a nuestras autoridades políticas con ese sistema binominal, proporcional, y tiene un sistema de administración, digamos, que podríamos llamar nosotros y que le están poniendo ahora regionalista. No es ni federal ni es unitario. O sea, la respuesta que estamos dando con estos adjetivos que les digo yo, me permito repetirla, es un sistema presidencial atenuado, un sistema electoral proporcional modificado, un sistema legislativo unicameral disfrazado y una estructura territorial regionalizada. Miren qué bonito, miren qué elegante suena. Eso es lo que hemos estado construyendo durante este año. Se fijan que hasta el momento yo estoy hablando de esa cosa política, de esta estructura política, y no he hablado, por ejemplo, del Poder Judicial, porque nosotros hasta el momento la concepción que teníamos acá era que Chile tenía 3 poderes. El poder del Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bueno, en esta experiencia constituyente en la cual se debate y se discute existen, políticamente hablando, son los 2 poderes. El poder ejecutivo y el poder legislativo. Esos son los que dicen qué hacemos, para dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y cómo se resuelve. Y ese tercero, ese poder judicial que ahora le cambiaron hasta el nombre, y que ahora se llama sistema de justicia, es una cosa fundamental. No hay ninguna sociedad que no pueda tenerla. Pero no necesariamente constituye uno de los 3 poderes de conducción del país. El país es conducido por estos 2 primeros. Y necesita este sistema de justicia. Perdón, no estoy justificando nada, ¿no? Estoy tratando de explicarles a ustedes cosas que han ido ocurriendo a lo largo del debate constituyente que hemos tenido. Deja de ser poder judicial y pasa a ser un sistema, un servicio de justicia. Si ustedes me preguntan a mí, o me preguntaran, o me hubieran preguntado a mí, si yo era candidato al apruebo o al rechazo del plebiscito, al hacer la nueva constitución o no, yo en esa época yo jugaba al rechazo, fui rechazo. Y fui rechazo porque estábamos en ese momento nosotros con una crisis social, política, delictual, brutal, después del famoso 18 de octubre, y fui el rechazo porque estábamos entrando en la pandemia. Entonces, meter una tercera variable a este país en su desarrollo era realmente hacerle difícil la tarea. Eso ya es historia, ese es un cuento mío. Ya entré al sistema, estoy metido adentro y estoy tratando, o traté, porque ya terminamos los artículos, de poner algo, de agregar algo, de que la experiencia sirviera de algo, de morigerar ciertas cosas. Pero a lo que hemos llegado es a lo que yo les acabo de definir. Y el sistema judicial, digamos, el Poder Judicial, este Poder Judicial, por importante que sea, no participa de la conducción política del país. No está en el tema de la conducción del país, la que nos afecta a nosotros, la que va a resolver las expectativas y las esperanzas que nosotros tenemos, de pensiones, de educación, de salud, de lo que ustedes quieran. No está el Poder Judicial ahí. Es el sistema de justicia el que nos va a otorgar nosotros, ojalá, un tratamiento y una justicia adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Que si yo les pregunto a ustedes, y no espero respuesta en este momento, ¿qué opinión tienen ustedes hoy día de la justicia chilena? Capaz que nos encontremos con una sorpresa o con una cantidad de personas que no estén muy felices con la justicia que tenemos. Cuando ustedes prenden el televisor a ver las noticias del mediodía y ven estos muchachos o estos personajes que llevan 36 detenciones después de haber asaltado autos, robado, pegado, pateado, saltado, y siguen en libertad,
es como preguntarse de repente, ¿no tendremos alguna falla en alguna parte? Este no es un tema policial, este no es un tema de carabineros, este es un tema del sistema que no nos garantiza a nosotros y que nos tiene en este momento viviendo en unos niveles de inseguridad brutal. Entonces, cuando yo llegué, recién entré a la convención, yo venía con mis tres poderes ordenados. Yo era un personaje que traía los tres poderes, los iba a defender y esto, lo otro, pero a medida que va pasando el tiempo, uno va obteniendo estos impactos que yo estoy tratando de transmitir en este momento. Por lo tanto, el sistema de justicia lo vamos a dejar a un lado. Yo confío en Dios, lo vamos a tratar seguramente más adelante, o ustedes me van a hacer consultas más adelante específicas respecto al sistema. Me imagino que el tema de justicia indígena es algo que va a saltar, va a explotar dentro del grupo cuando nos aproximemos al área, ya que no vamos a tener un solo sistema de justicia. Pero eso es un tema que en la estructura de poder del Estado, la disputa del poder político del Estado no está. Y no debiera estar. Debiera ser un sistema puro, un sistema de autogestión fantástico, que nos diera la garantía de que va a ser justa en el momento de aplicarse y que va a ser efectiva y eficiente en el control y el establecimiento del Estado de Derecho. Así que en estos tres puntos yo dejo ya a la justicia a un lado. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es si el sistema que está surgiendo, esta cosa grande, esta cosa gorda, es mejor, es igual o es peor que la que nos rige hasta este momento. Sus 499 artículos generan una estructura de poder equilibrada y armónica. Esa es la respuesta que tenemos que encontrar en esta conversación nuestra. Esto que se está escribiendo, esto que está, ya está escrito, ya perdón, esto que se está ordenando en este momento, hay una comisión especial que le llaman de armonización. Va a tratar de que estos 499 artículos se le dé un orden, un ordenamiento para que tengamos poder judicial, poder esto, poder el otro, tal como son las constituciones, un ordenamiento determinado, que nace de 7 comisiones diferentes. Vamos a transformar 7 comisiones diferentes. El articulado que cada una de estas comisiones produce va a haber que barajarlo, armarlo y entregar una respuesta donde esté el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el sistema de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. La Contraloría, el Banco Central y todas estas cosas que son necesarias, pero que son marginales al tema que yo estoy planteando, al tema central del debate político. Ese es el que lleva el país a su destino, al destino que todos queremos que tenga. La pregunta entonces, ¿es mejor, es igual o es peor esto que está saliendo? Y esa es una respuesta que tienen que encontrar ustedes. Ustedes son los jueces aquí que van a tener que evaluar al respecto. La atomización de partidos facilita la conformación de estas mayorías que apoyen la política del gobierno y los programas con los que elegimos. Hemos hecho cosas bien. Porque yo cuando el año 1990 era contraalmirante con un año y entré a este sistema nuevo, a este sistema democrático nuevo, fantástico, o sea, habría un mundo de esperanza. Este país nacía a un destino que afortunadamente en los primeros años, en los primeros hartos años, le fue estupendo. Gracias a la herencia que le dejó la dictadura atroz que había gobernado el país durante X años. Los primeros años de la democracia en los cuales yo fui almirante fueron realmente espectaculares, con un 6 y un 7% de crecimiento al año, disminución de la pobreza. Pero ¿qué les digo? Es un tema que compartimos todos. Esto que se está viendo ahora aquí en adelante, nos garantiza, no nos puede garantizar nada, pero
¿podríamos llegar a pensar nosotros que vaya a producir otra vez un fenómeno nacional que convocara, que uniera, que nos llevara, nos impulsara a todos en una aventura de conquista de un mejor destino? Tengo la sensación de que no. A lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado repetidamente, porque son expertos en hacer estas cosas repetidas. A lo largo del tiempo hemos escuchado que la Constitución del 80, que fue hecha por 4 generales, pusieron un sistema de derecha neoliberal, porque siempre hay que ponerle un agregado, digamos. Esta era una derecha neoliberal, que se autoprotegía. Y hablan de que Jaime Guzmán fue el genio, y realmente era un genio, yo lo conocí, muchos de ustedes lo conocieron, era un genio, que creó un instrumento en ese momento que logró estos equilibrios que yo estoy planteando. Y teníamos el sistema binominal que estaba y que permitió que yo fui parte de, yo fui senador de la República en binominal. Y ahí nos podíamos poner de acuerdo. Pero ese sistema binominal impedía ciertamente este crecimiento, este desarrollo político, donde las fuerzas minoritarias tuvieran alguna expresión, porque estos eran solo 2 grandes grupos que gobernaban y dirigían el país. Yo fui parte del sistema y nos pusimos de acuerdo. Y fue atacado por todos lados, incluso con los senadores institucionales. Y ustedes lo escuchan hasta el día de hoy, como a los senadores institucionales, que fueron las criaturas que manejaban el sistema binominal, donde el poder se mantenía. Eran 8 senadores institucionales. Eran 4 miembros de las Fuerzas Armadas y 4 senadores institucionales que venían de orígenes del más alto nivel en la estructura intelectual del país. Yo tuve el privilegio de estar en el Senado con un Silva Sima, con un Benninger, ayúdame por favor a decir un tipo inteligente, capaz, cuerdo, abierto, con Muñoz Barra. Estoy mencionando 3 senadores institucionales, pero lo que suena es esta constitución hecha por 4 generales, donde en el sistema electoral binominal teníamos nosotros los senadores institucionales, que eran de las Fuerzas Armadas, ciertamente, los otros no corran. Y eran 4 y 4. Esta mayoría, cuando yo entro a la convención, cuando yo acepto presentarme a la convención, teníamos una expectativa de resultado de una elección que nos decía, y los expertos que analizaban el tema, y a mí me llegaba el mensaje de que el resultado con el cual íbamos a entrar a la convención iba a ser más o menos de un 38, 37%. Íbamos a tener el 37%, casi el 40%, si es que nos iba bien, por ciento de los constituyentes que iban a integrar este desafío. Pero nosotros mismos, así como cambiamos el binominal, así como cambiamos el sistema electoral por esta cosa que permite elegir tonis para la Cámara de Diputados y desdibujar el poder realmente legislativo de gente seria, en la cual a mí y al esposo de Carmencita nos tocó vivir, nos tocó luchar por este país, pero era un ambiente grande, era un ambiente serio. Ese lo cambiaron. Lo cambiamos. No yo, fue posterior a mi estadía en el Congreso. Pero se terminó el binominal. Se cambió el sistema electoral. Nosotros, los que estamos aquí mirándonos en este momento, nuestro sector, si es que existe un sector que nos interprete y nos represente, cambiaron el sistema electoral por este proporcional modificado, igual Florcita Motuda. Nosotros fuimos permitiendo que este país
fuera decayendo porque ahora ya está la locura entre un gobierno que quería una cosa y un Congreso que quería otra, efecto del binominal que no juega bien, perdón, del proporcional que no juega bien con el sistema presidencial, empezó a decaer el sistema, dejamos de ser eficientes y efectivos y fuimos bajando hasta llegar a lo que llegamos. Déjenme llegar al 18 de octubre. 18 de octubre que vino ante un desfile realmente gigantesco, porque se lo vimos todo, 1 millón y tanto de personas que salieron a la calle. Ese 1 millón y tanto de personas, una marcha esta brutal, ¿era expresión de qué? Era expresión de una insatisfacción personal o familiar sobre un tema específico, algunos de educación, como acabamos de escuchar. Otros era por el tema de salud, otros era por las pensiones, otros era, etcétera, etcétera. Ese millón no tenía un objetivo común. Ese millón era variopinto, tenía para todos los gustos. Y ese millón al poco andar se expresó en esta explosión delictual del 18 de octubre, donde se quemaron incendios, se rompieron, se asaltaron supermercados, etc. Lo vivimos, así que no lo voy a describir ahora. ¿Y cuál fue la respuesta política entonces? Después de todos estos pasos malos que habíamos dado para llegar a tener un país que era exitoso y que iba en una curva ascendente, para llegar a una situación penosa, en la cual la gente no estaba contenta y las bandas delictuales salieron a la calle a romper todo lo que encontraron. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue una nueva constitución. Y en el último minuto, porque yo estoy informado de esto que les estoy diciendo, en el último minuto, porque la cosa iba a salir conforme se pusieron de acuerdo todos estos personajes que salieron en la foto, en que íbamos a ir a diseñar una nueva constitución para resolver los problemas de la República. Y como encontraron que eso era muy brutal, le agregaron paz y una nueva constitución. Ese agregado de paz fue una genialidad de alguien como para darle algún sentido, que no tuvo ningún sentido porque no modificó la estructura delictual ni los delitos que se siguieron haciendo los días viernes, todos los viernes. Y mi general Baquedano es una expresión, digamos, de esta brutalidad, estupidez, insensatez de esta horda que salía todos los viernes a hacer brutalidades. O sea, paz no, pero fue paz y constitución. Si nadie quería constitución cuando salió 1 millón y tanto de personas a la calle. Fue la respuesta, ¿qué es lo que hacemos? Porque estaban desesperados, porque no estaban manejando esta locura que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrezcamos entonces esta cosa maravillosa que vamos a hacer una nueva constitución con la cual todas esas necesidades que tiene la gente que se expresó en la calle las vamos a resolver. Porque la vieja constitución era mala o estaba siendo incapaz de resolver los problemas que la gente esperaba. Y entramos a esto. Cuando entramos a esta nueva constitución, los analistas, como les decía yo hace un momento atrás, decían, aquí la derecha va a sacar cerca del 40%, que es más o menos la votación de la derecha. Pero hicieron cambios, así como hicimos cambios como en el binominal, el otro, aquella, empezaron a hacer cambios. Y hubo 10 diputados nuestros, creo que lo dije a tiempo atrás en una reunión acá, 10 diputados de RN que propusieron que en la elección de los constituyentes, no en la de ellos, en la de los constituyentes, que se incorporaran estas listas de independientes. Y se incorporaron las listas de independientes. Y las listas de independientes fueron la del pueblo, la de los no alineados, la de este. Yo competí en este distrito en el cual fui electo constituyente con 11 listas. 11 listas distintas. 88 candidatos diferentes.
que éramos los candidatos a ser constituyentes por el distrito. Ustedes comprenderán que 11 listas, ¿qué representan 11 listas? ¿Eran de izquierda? ¿Eran de derecha? No, no eran nada de eso. Esas 11 listas había ambientalistas, feministas, pongámosle todos estos apellidos folclóricos que hay, todas estas características no extractivistas, ambientalistas, eso eran las listas. Y con esas listas se produjeron la elección y sacamos nosotros ni el cuarto, sacamos menos del 25%, porque estas listas ocuparon su espacio. Un espacio que tampoco los une, como decir, ahí está la izquierda y acá está la derecha. No, no, no. Es una montonera que han ido modificando un poco su estructura dentro del sistema, pero con intereses particulares. Y esos intereses particulares son los que se reflejan en los 499 artículos, que tienen que ser expresión de los ambientalistas, de los feministas, de los HLBTGH y de toda esta gama de habitantes de este país. Porque se rompió el esquema político. O sea, los políticos dijeron, vamos a la Constitución resuelve el problema. Y para hacerlo más... ¿Perdón? Y para hacerlo más democrático la cuestión, metamos a la lista del pueblo. Y después, como eso era poco, dijeron, ahora vamos a hacer otra variante, porque ya la paridad ya estaba ya se había establecido la paridad. Dijeron, no, pero la paridad va a ser en el resultado. Y después agregaron las listas de pueblos originarios, los escaños reservados. Entonces, este 40% que iba a darle sensatez, o pensábamos que le íbamos a dar sensatez a la conducción, a la Constitución, se hizo bolsa, porque le pusieron escaños reservados, le pusieron paridad en el sistema, le pusieron listas de independientes, y resultó lo que resultó. Y yo les puedo decir con la más absoluta franqueza y ese compromiso que creo que he podido expresar a lo largo de mi vida, digamos, de que este ha sido el desafío más grande que yo he enfrentado. Y donde he tenido el desencanto o la frustración más grande que ustedes se puedan imaginar. Porque tratando de hacer el aporte que pudiera ser capaz de entregar en esta aventura, con la experiencia, con los años, con todo lo que ustedes quieran, donde era en muchas oportunidades respetuosamente escuchado. Respetuosamente escuchado. Mi planteamiento era respetuosamente escuchado. Terminado el sistema, votamos y votamos por J. Es decir, el aporte quedaba ahí en un cajón, en el baúl de los recuerdos de esta convención, que va a quedar ciertamente por escrito y con las grabaciones y con todo lo que corresponda. Ahí va a salir lo que dijo este viejo almirante, digamos, el aporte que hizo para que las Fuerzas Armadas fueran de esta manera, para que la educación fuera de esta otra, para que las pensiones las manejaran, todo lo que ustedes quieran. Pero el resultado de mi aporte fue de una frustración gigantesca. Y lo que ha salido como punto final de esto es esta Constitución con 499 artículos, que me imagino debe hacer difícil incluso hacer los cambios a futuro. O sea, porque todo el mundo ahora dice, bueno, rechazo, apruebo, buscan una fórmula, porque esto hay que hacerle cambios a futuro. Pero si Jaime Guzmán fue un genio
que con 119 artículos dejó amarrada la cosa. Imagínense cómo tendrán de amarrada esta cosa, esta locura, con 499 artículos, que nos van a decir hasta cómo hay que ir al baño. Porque ahora hay para todos los gustos. ¿Puede cortar un árbol usted en su casa o no? ¿O tiene que pedir permiso a la estructura ecológica que se preocupa de este tema acá y allá? Quiero mandar a mi hijo a tal país. No, perdóneme. Hay una preocupación del Estado aquí, tal como se decía recién, digamos, de que su hijo tenga una educación buena, estupenda, gratis, sin diferencia. Porque no es justo que existan personas que van a escuelas públicas y otros que van a escuelas privadas. Tampoco es justo que haya gente que con un esfuerzo intermedio logre meter a un particular subvencionado. Eso no era justo para la convención. Y entonces por eso que ven ustedes, y por eso que sacaban las ISAPRES. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene que darnos a todos una salud uniforme. Los hospitales de las Fuerzas Armadas, aquellos que les interese, están en la lista de los que van a pasar al sistema. Ese es el cuadro que yo les puedo... este es el prolegómeno del cuadro que yo les puedo ir describiendo a través del tiempo, si es que es una idea que a ustedes les atrae, o esto representa la estructura central, la base, que llevó a la gestación de los 499 artículos en la más variada gama, y que yo estaría en condiciones, como les digo, a consultas que hagan de darles una respuesta buena. No una improvisación a la rápida, algo que realmente les satisfaga. No sé si eso están de acuerdo con eso. Carlos, tú eres el conductor de este sistema. De todas maneras, almirante. Porque yo y les informo a ustedes, yo a Carlos Fica, a don Carlos, le he hecho llegar la copia del proyecto de constitución. Hoy día le mandé el último de que aparece con esa bandera nacional afuera, que es más cortita, le mandé eso y le mandé otro dato que puede ser interesante para algunos de ustedes, es todos los artículos que tienen alguna connotación indigenista. Porque esta es una constitución feminista, indigenista, naturista, y le sigo poniendo esta para la derecha. Esta tiene de todo. Esta cubre todos los espacios. Pero entonces me permití, porque como dicen que es indigenista, y otros dicen, no, aquí se está haciendo justicia con los pueblos oprimidos por tanto tiempo. Entonces dije, le voy a mandar a don Carlos la lista de los artículos en los cuales aparece el tema indigenista. Son como 16 páginas. Si les interesa, ahí tienen, le puse una carga adicional a don Carlos aquí, porque les recomiendo, ahí tienen la Constitución con todos sus artículos, no está ordenado todavía, pero con todos sus artículos versus, digamos, el proyecto de los indígenas. Son dos temas que podrían ser de interés para ustedes inicialmente. Yo quiero sí terminar con una cosa que puede ser de interés. Cuando hablamos de la nueva estructura de la Constitución, ustedes han escuchado que esta Constitución tiene una base que dice es de democracia paritaria. Les voy a leer el primer artículo de este proyecto. Seguramente después con el reordenamiento va a quedar distinto, pero el primer artículo dice: el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que las mujeres, los hombres
en que las mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéticas participen en condiciones de igualdad sustantiva, y todos los órganos estatales deben asegurar que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Fíjense en esa última, es el sexogenérica, es pintoresco, por eso está puesto, ¿eh? Este es artículo de lo que ustedes pueden ver en el proyecto que se está trabajando en este momento. Donde dice se debe asegurar que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres, quiere decir que los hombres, a lo más que podemos aspirar, es al 50%. Cuando usted dice al menos el 50%, nosotros lo más que podemos aspirar es al 50%. Pasamos de ser feministas, de ser masculinas, la tradición histórica constitucional chilena, ahora a una feminista que nos va a dejar a nosotros con posibilidades de llegar al 49% de los escaños en toda la estructura del Estado. No estamos hablando de presidencia, estamos hablando del Parlamento, estamos hablando del gobierno regional, estamos hablando del gobierno comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Que es cosa que yo les podría ir desarrollando más adelante. Otro punto que los dejo como motivación es el tema del Estado plurinacional. El Estado plurinacional, les quiero recordar que los pueblos, estos pueblos, naciones indígenas, o le llaman preexistentes a la llegada de los españoles acá, tenemos, y se los nombro, los mapuches, los aymara, los rapanui, los licanantay, los quechuas, los collas, los diaguitas, los changos, los cahuescas, los yagán, los selkman y los chilenos. Somos en total 12 nacionalidades, 12 sistemas de justicia, para dejarles la inquietud para esta noche, digamos. 12 sistemas de justicia. Si van a chocar con alguien, no choquen con un cahuesca, porque yo no sé qué juez va a resolver el problema, no está definido. Pero va a haber una justicia que va a entender a los cahuescas y otra que va a atendernos a nosotros. Al final todos llegan hacia la Corte Suprema, una Corte Suprema que ahora va a ser distinta porque este servicio de justicia va a ser distinto al Poder Judicial. Podría seguir, podría seguir todo el rato que ustedes quieran, pero quiero parar por acá. Esto dejarlo como un incentivo. Fíjense que el Estado, este Estado plurinacional, a estos pueblos que les acabo de mencionar yo, en el articulado le dice: los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, y su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y a la lengua, al reconocimiento de sus tierras, ojo, al reconocimiento de sus tierras y territorios, que son dos cosas distintas. Las tierras es una cosa, yo le puedo comprar a alguien una parcela, pero cuando hablamos del territorio indígena, ahí estamos entrando en una situación un poquito más compleja. Reconocimiento a sus tierras y territorios, a la protección del territorio marítimo, para los que nos interesa lo naval. Ellos, los pueblos originarios, o los pueblos indígenas, o los que ustedes lo quieran llamar, tienen, digamos, la protección del territorio marítimo en la zona en que ellos están. Al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales. Y si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, ellos pueden, en su territorio, que habría que definir, no están definidos cuáles van a ser, en su territorio ellos van a tener estas atribuciones, cómo ese territorio se va a relacionar con los otros territorios, con las regiones actuales y con las comunas actuales y con las provincias actuales, que juegan un rol absolutamente marginal. Las provincias casi no existen.
son entes administrativos. Aquí el Estado de Chile es gobierno central, región, comuna. Así viene en la Constitución. Entonces, este tema de la plurinacionalidad, que yo sé que a todos nosotros de alguna manera es un tanto urticante, tiene estas connotaciones, y le estoy tocando el primer tema. Ya le dije que les mandé un documento a Carlos Fica en el cual salen todas las cosas que tienen que ver con los pueblos originarios. Disculpen si los he cansado con esta presentación. Ha sido